Buenas a todos, espero estén muy bien. Bueno, en el video de esta semana vamos a estar hablando de este libro, la saga de los robots 3 de Isaac Asimov, editado por Alamut. Este libro nos contiene dos novelas. La primera es Robots del Alba y la segunda es Robots e Imperio. Antes de comenzar les quería agradecer a todos en este momento, mientras grabo este video, ya somos 100 en el canal. Les quiero agradecer mucho a todas estas personas, pues no pensé que fuéramos a llegar tan lejos tan rápido. Igualmente compartan para que lleguemos también rápido a los 200. Estoy bastante contento con el resultado que han estado teniendo los videos. También les quería contar que este mes no hubo muchos videos porque estuve enfermo más o menos una semana y media, y cuando me estaba recuperando a mi perrita le hicieron una operación. Entonces bueno, estuve también, sigo todavía volteando con ella, entonces eso ha tenido un poquito retrasado los videos, pero acá seguimos hablando de estos libros. Bueno, estos libros son dos historias más continuando con Elijah Bailey y Daniel Oliva. Va a entrar un tercer personaje llamado Giscard, otro robot de Hans Fastorsi. Quiero antes dejarles algo claro. En esta ocasión sí van a haber spoilers, tanto de el primer como del segundo libro. De Robots e Imperio es imposible, completamente imposible hablar sin spoilers, porque es el último libro de la saga, entonces van a aparecer muchas cosas. Quienes no los hayan leído y no quieran tener spoilers, pues dejen este video para después. A quienes les dé igual, como es mi caso, que normalmente estas cosas me dan muy igual, pues quédense para seguir entonces con el video. Estas dos novelas entonces, a ver, este es el libro más grueso de la saga de los robots. Tiene, bueno, lo dejé súper anotado. Tiene 700 y algo de páginas, 732 creo. Las novelas, la primera es hasta un poquito antes de la mitad, la segunda es el resto. La segunda es la más densa de las novelas en las que estamos con Daniel y con Bay. Entonces, bueno, comenzando entonces con Robots del Alba, eh, ¿cómo les explico acá? Nuevamente entonces tenemos a Bailey enfrascado en una de estas encrucijadas policiales sin él querer estar involucrado en ellas. En este caso, de nuevo, Falstorce lo va a necesitar, ya que en su planeta natal hubo un homicidio, que realmente no fue un homicidio, fue un roboticidio, que en todo caso sería el primer homicidio barra roboticidio de la historia del planeta. Y no hay nadie que pudiera haberlo cometido más allá del propio Falstorce, que dice que él no fue el que lo cometió, lo cual deja una encrucijada muy grande. Bailey estaba relajado en la tierra, ya empezando a salir a la superficie con su hijo y con otras cuantas personas eh, que querían empezar a vivir fuera de las bóvedas de acero, cuando es reclutado forzosamente por funcionarios de la Tierra que le dicen que tiene que viajar obligatoriamente de urgencia al planeta de Falstorce para resolver un caso, el caso más difícil de su carrera. Bailey ya tenía varios beneficios por sus éxitos anteriores, entonces bueno, digamos que a regañadientes acude. Al llegar al planeta recibido por Daniel Oliva y por Giscard. En este caso, Bailey tiene el deseo de conocer el exterior, no quiere privarse de las bondades o de las cosas que le pueda traer estar fuera de las bóvedas de acero, y más en un planeta diferente. Aunque siempre está muy resguardado por Daniel y por Giscard, que es un robot muy anticuado, pero de los más queridos de Fantorce y que va a ser muy relevante en estas dos historias. Ellos dos lo van a cuidar. Giscard va a estar muy enfocado en que Bailey no sufra daño. Bailey quiere
ir en el carro volador que lo va a llevar a la casa de Van Stolze con la capota destapada para poder ver todo. Sufre un pequeño colapso nervioso de ansiedad, lo cual le crea unos pequeños contradicciones al cerebro de Giscard sobre todo. Daniel también, pero Daniel está un poco más tranquilo. Giscard se ve un poco asustado porque no entiende por qué un humano se quiere someter a cosas que le van a causar daño, cosas que sabe que le van a ser incómodas, porque voluntariamente desearía hacer este tipo de cosas. Entonces, digamos que empieza de esta manera a pelear un poco con su programación, con sus tres leyes de cuidar a los humanos sobre todo. Pero volviendo al tema, Giscard y Daniel empiezan a ir soltando un poquito estas barreras de las tres leyes para que Bailey pueda estar en el planeta. Al llegar entonces a la casa de Pastor se da cuenta de que el robot que se averió es un robot igual a Daniel. Era el segundo robot humaniforme que se había creado en toda la galaxia y era propiedad de Van Stolfe también. Era el segundo modelo, era un poco más avanzado, pero por alguna extraña razón se averió en la casa de, de Gladia Delmer. Gladia, después de lo acontecido en el Sol Desnudo, se fue al planeta de Van Stolze. Allá fue cuidada, se volvió una ciudadana más de este planeta y estaba al cuidado de este robot. El robot se llamaba Yander Panel. Entonces, bueno, Yander fue destruido por alguna razón que más adelante nos daremos cuenta, y ni Gladia ni Falstolfe fueron los que lo destruyeron. Gladia no tendría la posibilidad, y Falstolfe, que es el único que tiene la capacidad técnica para hacerlo, asegura que no fue. Entran otros personajes en esta trama. Entra Ken de la Madrid, que es el segundo robotista más importante de la galaxia, estando solo después de Falstolfe. Amadiro, además de ser el segundo robotista más grande de la galaxia, es el contrincante político de Falstolfe, que se volvió el líder de su planeta. Piensan completamente diferente. Amadiro piensa que los terrestres tienen que estar segregados en su planeta, incluso ser destruidos, mientras Falstolfe, como ya habíamos visto anteriormente en el video anterior, uy, qué redundante, sí, pero fue en el video anterior, Falstolfe quiere que los terrestres se expandan por la galaxia. Igualmente que lo hagan también los espaciales, pero los terrestres deben ser quienes lo hagan sobre todo, ¿cierto? Entonces ahí hay una contraposición. Falstolfe ha logrado que varios de los altos dirigentes de su planeta, que es el planeta líder de la galaxia, lo sigan. Entonces, bueno, ahí tenemos los dos puntos que van a estar chocando, ¿cierto? Amadiro es una persona muy calculadora, es un poco cínico, es un poco egocéntrico, cosas que le van a jugar en contra en el desarrollo del libro. También va a aparecer Basilia Aliana, que es la hija de Falstolfe. No lleva su nombre porque básicamente lo odia, porque este no quiso ayudarla con muchas cosas que ella quería. Dándoles un poquito de contexto, en los planetas espaciales los vínculos de sangre no importan, por lo cual solo importan al momento de la procreación, para evitar que se reproduzcan padres con hijos, con hermanos, con primos, con tíos, etc. No es normal que los espaciales críen a sus hijos, pero Falstolfe utilizó su posición para criar a su hija
en su niñez por muchos años, hasta la adolescencia, hasta el punto en que ella quería tener relaciones sexuales con él, cosa que no tendría ningún problema porque no iban a tener hijos, era simplemente un acto físico, pero Van Stolfe la rechazó. Algo que es demasiado grosero, descortés, algo que no pasa normalmente en estos planetas, y esto la marcó demasiado, al punto de que ella se sintió mal, fue reprimida sexualmente toda su vida y estuvo mal por este asunto. Adicionalmente, Basilia comenzó con los caminos de la robótica, también una gran robotista, desde niña, bajo la guía de Fastolf. Y ella le hizo unas cuantas modificaciones a Gisca, sin que Fastolf se diera cuenta, y eso llevó a que pasaran muchas cosas de las que pasan en el libro. Como les digo, es que hay muchas cosas importantes en el 2 que me gustaron, y yo creo que es el libro que más anotaciones le he hecho. Por todo lado hay cosas que le cuestioné al libro, cosas con las que estoy hablando. Entonces, bueno, continuando con esto, Bailey llega y descubre toda esta situación, ¿cierto? El tema de Basilia con Fastolfo, el tema de Gladia, el tema de Yander muerto y el tema de Amadiro, ¿cierto? Él empieza a investigar, a interrogar, empieza a relacionarse más con Daniel y con Giscard y a tener ciertas actitudes que a Giscard y a Daniel le van a contraer un poco sus leyes, sus tres leyes de la robótica, al punto de que van a pasar cosas y va a existir una nueva cuarta ley. Entonces, bueno, después les hablaré de eso. Continúa la investigación, pasan mil cosas y Daniel y Giscard empiezan a hablar mucho entre ellos, no tanto con Valley, sino entre ellos, a cuestionarse el mundo, a cuestionarse las leyes, a cuestionarse la función que ellos tienen. Llega un momento en el que Bailey está en una reunión con un personaje acá que no les voy a decir cuál es, acompañado con Giscard y con Dani. A la final, Daniel y Giscard logran escapar de esta reunión, Bailey también lo logra, pero está muy afectado porque hay una tormenta y el ruido, los truenos lo asustan mucho, entonces tiene un colapso. En la escapatoria, Bailey se da cuenta de que los están persiguiendo, pero no van tras él, sino que van tras sus robots acompañantes, ya que Giscard tiene unas habilidades especiales que le fueron implantadas por Basilio en sus modificaciones, de las cuales hasta ese momento solo Daniel y Giscard saben, por lo cual, aún estando Valley con un ataque de pánico bajo la lluvia en un carro que se varó, él le ordena a Daniel y a Giscard que lo dejen solo, que se tienen que cuidar ellos, porque ellos son más importantes que él. Al principio, Daniel intenta hacer caso y va a hacer caso, pero Giscard le es imposible, se queda para eso un momento y se va, porque entiende en ese momento que es más importante que ellos estén bien a que Daniel esté bien, más que él se va a recuperar, y efectivamente ellos se van y llegan unos robots persiguiendo los que se quedan con Vale en su estado de inconsciencia. Vale, con sus conocimientos básicos en robótica, logra hacer que estos robots le hagan un poco de caso y logra despistarlos. Tiempo después ya pasa la tormenta y Gladia, Dani y Giscard fueron pues a salvar a Vale, que se encontraba inconsciente en un árbol. Entonces llega el punto en el que estamos, en el que dos robots, uno muy avanzado, uno muy primitivo, son capaces de ir en contra de la primera ley, que es proteger a un humano porque éste le dio una orden de que era más importante que ellos estuvieran bien. Empezamos a tener unos choques muy fuertes de las tres leyes que habíamos visto con lo que está pasando ya
con estos dos robots, ¿cierto? A la final entonces logran rescatar a, a Vale, logran recuperarlo y a la final Giscard, eh, Daniel y Vale logran dar con la persona que asesinó a Panel, a Gender Panel, el otro robot humaniforme que era idéntico a Daniel. No les voy a decir quién es, pero es un personaje importante. Gracias a esto, eh, Fansol se logra eh, solidificar más su posición en el planeta y en la galaxia. Y por la ayuda que Valley les dio, eh, Fastolfe le va a ayudar a la Tierra con naves y con tecnología para que se puedan empezar a expandir por toda la galaxia más rápido de lo que lo habían hecho. En todo esto Giscard toma un papel importante, porque como les comenté hace un momento, Giscard tiene una habilidad. Y aquí hay un spoiler muy grande, muy grande, y es que Giscard puede hasta cierto punto manipular de una manera en ese momento suave el comportamiento de la gente. Entonces Giscard fue el que impulsó, a ver, más que modificar el comportamiento, dar ciertos impulsos. Si vos querés hacer algo, Giscard es capaz de hacer que ese impulso sea un poquito mayor. Entonces él fue el que hizo que Fastolfe fuera a la Tierra en bóveda de acero, él fue el que hizo que Valley quisiera salir de la Tierra, le impulsó ese deseo, él fue el que hizo que Basilia le diera cierta información, él fue el que hizo que pasaran muchas cosas, incluso fue el que hizo que Valley empezara a tener comportamientos más desatados en el planeta de Fastolfe. Y se da cuenta de que, Giscard se da cuenta de que la humanidad es un poco cambiante, de que puede ser un poco difícil, pero que no es lógica todas sus reacciones, que muchas veces van impulsados por instintos que Daniel empieza a entender gracias a sus relaciones y a todo el tiempo que ha compartido con Valley. Empieza a tener esa capacidad intuitiva, deductiva, analítica, que va un poquito por encima de lo que un robot promedio puede hacer, ya que Giscard no puede hacer nada de esto y ningún otro robot sería capaz de hacerlo. Y aquí termina el libro, ¿cierto? Continuamos entonces con Robots e Imperio. Este libro, Robots e Imperio, me gustó bastante, pero aquí hay muchos spoilers sobre absolutamente todo lo que tiene que ver con Daniel, con Giscard y sobre todo con Val. Robots e Imperio va a transcurrir varios cientos de años después de Robots del Alba. Varios cientos de años. Estamos en un punto entonces en el que Valley murió. Elijah Baley murió por vejez ya, pues cientos de años después. Se tenía que morir. Fastolfe también ha muerto. Y Amadiro se está posicionando como un líder en el planeta. ¿Qué pasa entonces y por qué es importante ya este libro que murió Valley? Llega un segundo Valley al planeta en el que está Gladia. Gladia quedó a cargo de Giscard y de Dan, y de la gran mayoría de los bienes del Fastolfe. Él se los heredó. Gladia lleva una vida muy tranquila en su trabajo de diseñar prendas para robots, hasta que llega una nave comerciante. En este momento, en estos tantos años después, varios cientos de años después, los terrestres ya se han expandido por la galaxia. Tienen bastantes planetas, no la misma cantidad de planetas espaciales, pero sí tienen varios planetas que se llaman planetas colonos. Este terrestre de apellido Valley viene del planeta principal que se llama Mundo Valley. Este Mundo Valley fue colonizado por el hijo de Elijah Baley, y Baley fue allá después, ¿cierto? Y como Valley, Elijah fue el pionero en todo esto y fue este planeta el primero, él se volvió como una especie de casi dios en este planeta.
en este planeta entonces todos los que son de descendencia Valley tienen cierto poder y ciertas comodidades, ¿cierto? Elaia contó su historia, contó quién era Gladia, quién era Giscard, quién era Daniel. Y gracias a todo esto que pasó y de lo bien que habló él y de todo lo trascendente que fueron estos dos robots para la colonización de estos planetas, en toda la línea de descendencia de los Valley hay alguien que se llama Daniel y hay alguien que se llama Giscard. Siempre hay uno que se llama así. Entonces, son los nombres hereditarios que existen en el planeta. Este Valley que va a visitar a Gladia se llama Daniel Giscard Valley. Es el único que ha tenido los dos nombres. Y va a buscar a Gladia porque han pasado muchas cosas en la galaxia. Entre los espaciales y los colonos hay unos pactos de no agresión. Los colonos no van a colonizar planetas que estén cerca de los mundos espaciales ni van a enfrentar a los mundos espaciales, y los espaciales van a hacer lo mismo. Los espaciales no se quieren realmente expandir, ¿cierto? Ellos simplemente quieren estar en sus mundos y vivir su vida aislada, como la tienen. Poquitas personas, muchos robots, aislamiento social y nadie se relaciona mucho. Valley llega al planeta buscando a Gladia, queriendo conversar con ella, ya que hay unos asuntos que van a importar y van a ser relevantes para toda la galaxia. En este caso, el conflicto es más o menos que en el planeta originario de Gladia. Recordemos que Gladia no es del planeta, es que se me van los nombres en este momento. Listo, ya, recordé. Gladia vive en Aurora, junto con Giscard y con Daniel, y ella es de Solaria. Hay un problema con Solaria. Solaria fue abandonado y nadie sabe a dónde se fueron los solarianos. No queda un solo solariano en el planeta. Valley es un comerciante y otras naves comerciantes estuvieron en Solaria intentando mirar qué había pasado y fueron destruidas. No se sabe cómo, no se sabe por qué y tampoco había terrestres como para decir que lo hubieran hecho los espaciales, ¿cierto? Eso podría crear una crisis galáctica, podría crear un problema a nivel de guerra entre estas dos facciones, los espaciales y los colonos. Entonces Gladia, como es la única solariana que se conoce, se le pide ayuda. Los aurorianos, liderados en estos momentos ya después de la muerte de Panstorpe por Amadiro, dicen que bueno, que vaya, pero con la única intención de ellos adueñarse de Giscard y de Dani, ya que ellos creen, con ellos me refiero a Amadiro y a la hija de Fastolfe, Basilia, que Giscard tiene alguna capacidad por la que pasaron las cosas que pasaron en los libros anteriores. Gladia se va y gracias a las leyes aurorianas que evitan el conflicto, todo es como muy habladito, logra irse con Daniel y con Giscard. Al ellos irse hasta Solaria con Valley, se llama DG Valley, es la abreviatura que se le pone pues en el libro. Al irse para este planeta, el impacto de Giscard disminuye, entonces empiezan a coger más impulso las pretensiones de Amadiro. Pero bueno, volviendo a Solaria se dan cuenta de que no hay personas en el planeta, efectivamente. Se encuentran unos robots humaniformes muy avanzados, más avanzados en apariencia que Daniel, perdón, y los atacan. Estos robots tienen la
orden de destruir a todo lo que no sea humano según las instrucciones que le dieron. Y las instrucciones que tenían estos robots era que humano era únicamente los que se vieran como humano, actuaran como humano y hablaran con acento solariano, por lo cual los aurorianos y los espaciales no eran humanos y por eso fueron atacados y destruidos. Un robot destruyó a humanos, pero los destruyó porque para ese robot no eran considerados humanos. Los solarianos cambiaron la denominación de humanos para los robots para que ellos pudieran atacar. Esto crea un conflicto con Aurora y con los espaciales, ya que eso nunca había pasado. Hacer ese cambio era algo impensado, algo inusitado, algo que no debía pasar nunca, pero los solarianos por alguna razón lo hicieron, por alguna razón pasó eso. La verdad el libro nunca nos explica eso, yo creo que es un cabo suelto que nos deja el libro. Nunca sabemos qué pasó con el resto de los solarianos, nunca sabemos por qué cambiaron la programación de los robots para considerar humanos solo a los que hablaran como solarianos. Entonces nos deja cabitos sueltos ahí que nunca se rellenaron realmente. Ni en este libro ni en libros posteriores, la verdad. Pero bueno, volviendo al libro, Gladia, al ser considerada humana, logra desactivar estos robots. Giscard con su habilidad da un empujoncito final para que esto pase y le salva la vida. Tanto a Dani, que estaba siendo atacado, a Gladia y a Dejevale, que también estaba siendo atacado. A la final se logran ir y logran llevarse con ellos un artefacto, una especie de bomba nuclear miniatura portátil con la que destruyeron las naves anteriores de los colonos de Mundo Valley. Se van a Mundo Valley, se llevan a Gladys. En este trayecto, en los autos del hiperespacio son interceptados por una nave de Aurora, ya que Aurora necesita que Giscard y Daniel vuelvan al planeta para ser básicamente secuestrados, y con ellos Gladia también. Vale se opone, dice que no las va a entregar, ya que pues no tiene por qué seguirles órdenes y además Gladia no quiere, y en un ataque audaz utiliza su nave como torpedo hacia la nave de los solarianos, y pues ellos por miedo se van, ya que son muy poquitos solarianos, las naves son muy caras, es una pérdida mayor para los solarianos perder una tripulación en una nave que para el Mundo Valley perder una nave. Se la juega y gana, entonces logran llegar a Mundo Valley. Al llegar se dan cuenta Gladia, Giscard y Daniel que básicamente son celebridades, ya que a Gladia se le conocía ya, aunque tiene varios siglos, la conocen, la respetan y pues la tienen como la eminencia que es, igual que a Daniel, igual que a Giscard. En todo lo que pasa en este libro, Daniel y Giscard empiezan a tener muchas conversaciones, muchísimas, en las que se comportan cada vez más como humanos y menos como robots, sobre todo Daniel. Bueno, pero estando en la Tierra se dan cuenta de que hay un plan para destruir, estando en Mundo Valley se dan cuenta de que hay un plan para destruir la Tierra. Se dan cuenta de que Amadiro, junto con otro personaje que aparece, que no les he mencionado, que se llama Legumar Mandamus, que es como un nieto en cuarto, quinto grado de Gladia, que es un robotista muy teso, pero es un tipo súper calculador, súper frío, súper psicópata. Quiere destruir la Tierra junto con Amadiro para poder lograr su plan. Para este plan ellos ya habían viajado a la Tierra, Mandamus había viajado a la Tierra en varias ocasiones para inyectar en la sociedad terrestre otros robots humanoides, cerca de 20. No tan avanzados como Daniel, pero sí lo suficiente para confundir a un terrestre que no está habituado a ver robots, ya que la tecnología para crear a Daniel solo la tenía Fastolfe y al morirse pues no la compartió en su totalidad. La finalidad de estos robots humanoides en la Tierra era que
empezaran a implantar de estas pequeñas bombas nucleares para crear una radiación en la Tierra que fuera creciendo de manera exponencial en unos cuantos siglos, de manera que pareciera natural y la Tierra quedara inhabitable, ¿cierto? Ese era el plan de Mandam. Giscard y Daniel en sus eh, conversaciones, en sus divagaciones y en las deducciones de Daniel se dan cuenta de este plan. Ellos conversaron con Amadeo, conversaron con Mandamus, hicieron varias cosas, con Basilia también conversaron, entonces se empiezan a dar cuenta de todo esto mientras DJ de G. Valley y Gladia están intentando que su llegada haga que sean un poco más amigos. Daniel entonces empieza a utilizar, perdón, Giscard empieza a utilizar sus ventajas, sus capacidades para hacer que Gladia se suelte un poco. Da varios discursos abiertos al público donde se gana un poco el cariño de todos los habitantes de Mundo Valley. Deja en ridículo a la oposición de Mundo Valley, ya que hay una corriente que quiere que los espaciales se integren a esta sociedad, hay otra corriente que dice que los espaciales deben ser eliminados, ¿cierto? La corriente de la que hace parte Valley y la es de que se integren, todos como humanos se puedan integrar. El libro se va desarrollando, van pasando más cosas al punto en el que Amadiro, para cumplir con el plan que tiene con Mandamus, tiene que ir a la Tierra, solo que Amadiro no quiere que esto se demore varios cientos de años, varios siglos, porque se va a morir ya de viejo y a Mandamus le da igual. Amadiro entonces logra amedrentar a Mandamus para que acelere el plan, pero Daniel y Giscard los interceptan y son capaces los dos de ir en contra de las órdenes de dos robotistas expertos como son Mandamus y Amadiro. No les hacen caso, y esto pasa porque ellos desarrollaron una cuarta ley, a la cual llaman la ley cero. Esa cuarta ley la desarrolla sobre todo Daniel, dice que la humanidad en su totalidad es más importante que un humano en cuestión, por lo cual si se le hace daño a un humano para que toda la humanidad se pueda salvar, no importa, porque la totalidad es más importante que la unidad. Esta ley la empieza a desarrollar Daniel en su último momento de vida. En el último momento de vida de la IA Bailey. Bailey está en una nave, ya en sus épocas de muerte. Solicita que lo visite Gladia y Daniel, y también va Giscard, pero dice que solo se quiere entrevistar con Daniel, que solo quiere hablar con él. Es el momento más es el momento más triste de estos libros, porque si pega fuerte esa muerte de Vale y cómo la relata Asimov de una manera muy bonita, y cómo le dice a Daniel que él tiene que procurar para que la humanidad prevalezca, de que no importa que una persona no lo logre, pero que lo tiene que lograr la humanidad. Entonces él en sus conversaciones posteriores con Giscard empiezan a plantearlo como una ley cero, una ley que va antes que las otras tres leyes. Giscard dice que se le dificulta mucho seguir esta ley porque él en su programación y en su cerebro primitivo no puede ir en contra de las tres leyes de la robótica. Daniel, por su cerebro un poquito más avanzado y sus discernimientos y sus introspecciones y su análisis con el IA Bailey, pues logra como llegar un poco más encima de esto. Entonces, a la final, en esta confrontación entre Amadiro, Mandamus y contra Giscard y contra Dani, mediante esta ley cero, ellos logran amedrentar un poco a Mandamus, ya que Mandamus era el único que sabía cómo acelerar este proceso de contaminación y radiación del mundo. Giscard usa sus capacidades para desmayarlo
haciéndole daño y borrándole la memoria en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con este plan. Amadiro queda paralizado porque un humano fue lastimado de forma directa por un robot. En ese momento Daniel aprovecha para inmovilizarlo y Giscard hace lo propio también con Amadiro. Le borra la memoria y lo desmacha, de modo de que no se acuerdan de nada de lo que tiene que ver con ese plan para contaminar el mundo. Giscard en ese momento empieza a fallar, que también me da cosa. En ese momento Giscard también empieza a fallar, ya que su cerebro no es capaz de procesar el haberle hecho daño de forma directa a dos personas en tan poco tiempo. Si bien lo hace por el pro de la humanidad, pues le duele. Entonces Giscard empieza a quedar inutilizado, su cerebro se empieza a apagar, pero antes de que eso pase, le comparte su don a Dani para que él tenga sus mismas posibilidades y pueda seguir adelante con los planes que tenía, que era ayudar a Gladia en que la humanidad se integrara entre colonos terrestres y espaciales para crear un imperio galáctico. El imperio galáctico del que nos va a hablar la trilogía del Imperio Galáctico, ¿cierto? Que fue planteada desde estos libros. Se empieza a plantear esa teoría del Imperio Galáctico en Robots del Alba, cuando Giscard se da cuenta de que la humanidad tiene que expandirse por la galaxia, queda reafirmada con Robots de Imperio cuando Giscard va perdiendo sus facultades, se las da a Daniel para que ayude a Gladia y a DG Belli para que puedan dar esas primeras semillas de lo que va a ser la expansión terrestre y el imperio. Y bueno, pasan cosas, el plan sigue y sabemos que fue fructífero ya que está la trilogía del Imperio Galáctico. Acá les hice ya un resumen de estos dos libros, realmente me gustaron mucho, yo creo que fueron los dos que más me gustaron de estos 4 libros de Asimov. Me gustó muchísimo Robots de Imperio, si bien como les digo nos deja unos cuantos punticos ahí medio muertos porque hay cabos sueltos, sobre todo con qué pasó con los solarianos, por qué modificaron de esa manera los robots, dónde están. Pues yo creo que es un libro bastante bueno, los dos me gustaron bastante, de los poquitos libros que me han hecho humedecer los ojos, sobre todo con la muerte de Elijah Bell. Y pues bueno, eso es todo, no siendo más, espero les haya gustado el video. Recuerden compartir y suscribirse para que lleguemos rápido a los 200 suscriptores. Y pronto les estaré hablando de más libros de Asimov. Ya seguiremos poco a poco acercándonos a lo que es la fundación, pasando primero por el Imperio Galáctico. No siendo más, yo los dejo, espero les guste el video, este va a quedar muy largo. Espero no sea problema por ustedes, se cuidan y hasta luego.